Romanos capítulo 8, versículo 1, vamos a leer varios pasajes de la Escritura en esta noche. Del versículo 1 en adelante dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos bendice, Señor. Padre, en este momento reprendemos todo cansancio mental, todo cansancio emocional, todo cansancio físico, todo cansancio espiritual, Padre. Lo echamos fuera en este momento, Señor. Padre, renueva nuestras fuerzas emocionales, físicas, mentales y espirituales, Señor. Danos oídos para estar atentos a la voz de tu Espíritu Santo, que nos fortalece, Señor, nos enseña y nos transforma. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos toda gloria, honra y alabanza. Y denle un fuerte aplauso al Señor. En las próximas 2 horas vamos a estar hablando. Hoy vamos a estar hablando acerca de algunos enemigos internos que todos tenemos. Y es importante que nosotros comprendamos que la primera lucha, la batalla más importante que nosotros tenemos, y quizá a usted le sorprenda, no es contra Satanás ni es contra el mundo, es con lo que hay dentro de nosotros. Esa es la batalla más importante. Si nosotros logramos identificar los enemigos que tenemos dentro y cómo superarlos, cómo vencerlos, vamos a tener la capacidad de avanzar en la vida cristiana y lograr muchas cosas. Muchas veces lo que hay dentro de nosotros sabotea nuestro éxito en la vida y no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos autosaboteando las bendiciones que Dios quiere para nosotros. La lucha, la falta de resultados en nuestra vida no es responsabilidad de mi papá, no es responsabilidad de mi mamá, no es responsabilidad de mi esposo o de mi esposa, ni de los amigos, ni de las circunstancias, ni del gobierno. Búsquelo a usted, ya sea en cualquier logro que usted quiera tener en la vida, ni siquiera la situación política o económica de un país. Somos nosotros los que saboteamos nuestros éxitos en las relaciones personales con los demás, en nuestra área financiera, en nuestra área emocional y obviamente en nuestra área espiritual. Y tenemos que tener esa claridad, porque si nosotros logramos vencer nuestros miedos, nuestros temores, nuestras frustraciones, esas cosas internas, nosotros vamos a poder avanzar al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y eso es lo que queremos hablar en esta noche, cómo vencer el verdadero enemigo somos nosotros mismos. Y cualquiera que está aquí puede darse cuenta de eso, pero ¿cuál es la tendencia normal que nosotros tenemos? Yo no logro esto por culpa de... Póngale el nombre que usted quiera. Yo no voy más a la iglesia por culpa de... Y póngale el nombre. Yo no me llevo bien con fulano porque él... O sea, siempre el responsable de lo que yo no logro son los demás. Es mi compañero de trabajo, es mi pareja, es las circunstancias de la vida. Si yo siempre responsabilizo a los demás de mi falta de resultados, yo me estoy privando de una bendición que se llama cambiar.
Porque cada vez que yo responsabilizo a los demás de lo que me pasa, yo estoy diciendo el que tiene que cambiar es la persona y no yo. Y mientras yo tenga esa mentalidad, siempre voy a poner mi éxito, como usted lo defina, en las manos de otro, no en lo que Dios tiene para mi vida. Por eso muchos de nosotros no hemos logrado desarrollar el potencial de Dios en nuestras vidas porque no hemos vencido lo que está dentro. La Biblia habla de que hay una persona que tenía un talento, dice que por miedo lo escondió, y cuando vino su Señor con el tiempo le dijo, mire cómo le dijo, siervo malo y negligente, porque el miedo lo paralizó para poder usar lo que Dios le había dado. El miedo es algo que tenemos dentro y nos paraliza. Mire que, pero a mí me llama la atención que Jesús no le dijo, ay, pobrecito, ay, sí, yo te comprendo. No, le dijo, malo y negligente. O sea, que Dios llama malo y negligente a aquel que por miedo no desarrolla lo que Dios le ha dado. Y ese miedo, ¿dónde está? Internamente, y tenemos que vencer. Entendiendo eso, vamos a ver dos aspectos interesantes. El primero, la Biblia habla de algo que se llama la carne, nuestro primer enemigo interno. ¿Pero qué es la carne? Porque tenemos que identificarlo. Muchas personas erróneamente creen que la carne es nuestro cuerpo físico y la Biblia no dice eso. La Biblia enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, el hombre y la mujer, aparece algo que se llama una naturaleza pecaminosa que Dios no la creó. Dios no hizo esa naturaleza pecaminosa. Es el resultado de la desobediencia en el huerto del Edén y aparece esta entidad, por decir algo, llamada naturaleza pecaminosa que está en nosotros y que nos empuja a hacer lo contrario a Dios. Y esta naturaleza pecaminosa se manifiesta en el espíritu del hombre, porque la Biblia habla que tenemos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Se manifiesta en el espíritu cuando usted ve, y quizás en esta región quizás abunden los famosos brujos, botánicos, etcétera, santeros, etcétera. Ellos caen en un pecado por su naturaleza pecaminosa, donde su espíritu tiene comunión con poderes demoníacos. Se manifiesta en nuestra alma. Cuando usted y yo tenemos envidia, no se ve, no se percibe, pero está en nuestra alma, está ahí dentro. O el rencor o el resentimiento, que cada vez que nos hacen algo, ahí vuelve a sentir nuevamente lo que pasó. Está en el alma, no se ve, pero está ahí. Y esas cosas internas que nos llevan a quebrantar la palabra de Dios. Y también se manifiesta en nuestro cuerpo. Cuando ejecutamos el pecado, cuando tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio, cuando cometemos actos de violencia, golpeamos a los demás, cuando mentimos, cuando hablamos, cuando estamos en droga, cualquiera de estas situaciones que hacemos físicamente, entonces la carne se manifiesta también en el cuerpo. Quiere decir que la carne no es el cuerpo porque se manifiesta tanto en el espíritu, el alma y el cuerpo. La carne es algo que está dentro de nosotros que es contrario a Dios. Usted quiere definir, usted quiere saber qué es la carne. Nada más vea si esto que estoy haciendo es contrario a Dios. Si es contrario a Dios, es señal de que es la naturaleza pecaminosa llamada carne. ¿Cuántos han escuchado que el amor es de Dios? Tampoco han escuchado, pastor. Ya. O Matthew está. ¿Cuántos han escuchado que el amor es de Dios? Y dicen los homosexuales que ellos se aman. Y hay parejas de homosexuales o lesbianas que se aman y se ve que se aman de verdad y tienen una felicidad en su humanidad. Yo les pregunto, porque ellos se aman y el amor es de Dios, ¿quiere decir que esa relación es de Dios? Observe cómo la expresión de amor se convierte en una obra de la carne porque es contraria ¿a qué? A la palabra. O sea que aún un supuesto sentimiento bueno es impulsado por la carne porque yo lo identifico como obra de la carne porque es contraria ¿a qué? Aunque tenga un sentimiento bueno. Porque muchos pensamos que sentir buenas cosas es correcto. No, usted y yo podemos sentir buenas cosas, pero si eso que sentimos nos lleva a quebrantar la palabra,
es una obra de la carne. No sé si me explico, hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Una de las características de esta carne, que la Biblia lo menciona, es que usted y yo no tenemos la capacidad de vencerla. Es imposible. No tenemos en nuestra humanidad la capacidad de vencerla. La Biblia nos dice que la única capacidad o quien nos capacita para vencerla es el Espíritu Santo. Por eso Romanos 8 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso usted y yo, cuando tratamos de vencer lo malo dentro de nosotros con nuestra fuerza, nos vamos a frustrar. Y muchas veces cuando más tratamos, en vez de disminuir, y hasta ayunamos y oramos, pero estamos haciéndolo con nuestra fuerza de voluntad, pareciera, yo no sé si a usted le ha pasado, que en vez de bajar, lo que hace es ¿qué? Y usted dice, pero si estoy orando, estoy ayunando, ¿qué es lo que pasa? Y como que, ¿por qué? Porque estamos tratando de vencer la carne con la fuerza de nuestra voluntad natural. Y la carne es imposible vencerla con nuestras capacidades naturales. La forma de vencer la carne, la Biblia dice claramente, es por el Espíritu. Y el pasaje que estábamos leyendo dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire que el versículo 2 habla de 3 leyes. La ley del Espíritu de vida, la ley del pecado y la ley de la muerte. ¿Qué significa eso? La ley del pecado es la ley que dice que en nosotros hay algo que nos va a dominar y nos va a llevar al pecado. Esa naturaleza es una ley. Y nos habla de una ley de muerte, que también es la incapacidad de hacer lo bueno. Entonces, como estamos muertos, no podemos hacer lo bueno. Por eso la Biblia dice en Romanos 3, que Romanos es la epístola más doctrinal, una de las epístolas más doctrinales, habla que delante de Dios no hay uno solo bueno. Todos se han desviado, todos a los ojos de Dios por esta naturaleza pecaminosa. Nadie es bueno, aunque nos consideremos buenos. Por eso yo digo en los mensajes, en las prédicas, y le explico a las personas, nadie va al cielo por bueno. ¿Escuchó? Nadie va al cielo por bueno, ni nadie va al cielo por malo. ¿Cómo es eso, Pastor Ramón? Explíqueme. Porque por más bueno que seamos socialmente, es imposible ganar la salvación. La Biblia dice que la única forma de ser salvo es aceptando a Jesucristo. No hay otra. No hay otra. Por eso, cuando usted se tope, que está hablando, está evangelizando, pero una persona le dice, pero si yo me porto bien, yo cumplo con todo. Sí, pero déjame decirte que la Biblia dice que tú no vas al cielo por bueno. Y créeme que esa persona, el cerebro se le va a poner al revés, porque él cree o ella cree que va al cielo por bueno. No, nadie va al cielo por bueno. Vamos al cielo por aceptar a Jesucristo. Y nadie va al infierno por malo. La gente va al infierno por rechazar a Jesucristo. Porque por más malo que uno sea, si aceptamos a Jesucristo, vamos al cielo. No importa si estamos en la santería, en la brujería, en la borrachera, en la delincuencia, en lo que sea. No importa la maldad. Si aceptamos a Cristo, vamos para el cielo. Y el que es bueno socialmente, si rechazó a Cristo, se va para el infierno. Porque nadie es justificado por sus obras. Somos justificados por las obras de Jesucristo. Entonces, la ley de vida en Cristo me da el poder, ¿qué? De deshacer la obra de la carne y me da la capacidad de hacer lo bueno. Entonces, ahí la importancia de entender que yo necesito tener una relación no con un poder, no con una fuerza, sino con una persona que se llama el Espíritu Santo de Dios. Y esa relación con el Espíritu Santo es lo que me da a dar la capacidad de vencer. Entonces yo estoy en un dilema, estoy ahí con esa obra de la carne, se quiere levantar. Yo en mi relación con el Espíritu Santo aprendo a agarrarme de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, y ese poder me transforma y puedo vencer. Cuando somos transformados y aprendemos a vencer la carne, la naturaleza pecaminosa, por el Espíritu Santo, las posibilidades de que uno se vuelva orgulloso son muy bajas, porque ya hemos fracasado tantas veces que nos dimos cuenta que nadie puede ser cristiano con su fuerza de voluntad.
que todo el que avanza en la obra de Dios es porque la gracia de Dios está sobre su vida y el Espíritu Santo le da la capacidad. Y aprendemos a ser pacientes con las personas, porque también sabemos que las personas tienen su proceso en Dios de caída, levantarse, aprender a depender del Espíritu Santo. Entonces yo me di cuenta que yo no me puedo cambiar. Yo me di cuenta que tuve que ser paciente conmigo mismo, dejar que Dios trabajara en mí, porque era medio brutito y a veces no dejaba que Dios hiciera la obra. Entonces uno aprende a tener paciencia con los demás, porque sabe que no es nuestra fuerza, pero el que, entre comillas, trata de vencer la carne con su fuerza natural y tiene algo de avance, se siente superior a los demás, dice, yo me merezco el puesto porque yo sí hago y tú no. Comienza entonces uno a sentirse superior porque dice, yo sí pude, tú no. Yo tengo de Dios y tú no. ¿Me explico? Porque logró algo, pero eso se le derrumba porque no está fundamentado en la obra del Espíritu Santo en su vida. Por eso usted ve personas que avanzan y oran y hacen muchas cosas, pero se van corrompiendo. Y por eso en las iglesias usted ve personas que hasta quizás Dios las use, pero se están corrompiendo cada día más. Y usted se pregunta, ¿cómo esta persona, si Dios la está usando, cómo cada vez está cayendo más y más en el pecado? Simplemente es porque quizás tenga un llamado, Dios lo va a usar, pero no está dejando que Dios lo transforme, está caminando en su fuerza natural, se hace orgulloso, el orgullo, que es una obra de la carne, va levantando otra obra de la carne y se va corrompiendo, porque la Biblia dice claramente, el que siembra de la carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. No dice si lo siembras conscientemente, no dice si lo siembras a propósito, no dice si lo siembras, ¿te des cuenta o no? Las señales que te estás corrompiendo. Entonces yo siento que me estoy corrompiendo, que me estoy, otra vez las cosas que me gustaban, se levantan, en algún lado estoy sembrando en la carne aunque no me dé cuenta. Porque esa es la señal, el que siembra en la carne se hará ¿qué? Corrupción, es claro. Dice, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. ¿Por qué era débil la ley? No que la ley era débil en sí misma, era débil porque no le daba al hombre la capacidad de vencer la naturaleza pecaminosa. En eso era su debilidad. Por la carne, Dios enviando a su Hijo, mire que dice en semejanza, no que tuviera una naturaleza pecaminosa, sino en semejanza de su manera. Y en otro momento les explicaré todos los términos que habla la carne en el Nuevo Testamento. A veces la carne en el Nuevo Testamento significa naturaleza pecaminosa, otras veces cuerpo humano, otras veces limitaciones humanas, otras veces la humanidad como tal. Y hay que saber en el contexto a qué se refiere en cada momento. Dice, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Entonces yo aprendí en mi relación con el Espíritu Santo a vencer mi naturaleza pecaminosa. Cuando yo aprendo eso, me da paz. Tengo descanso. Porque aprendo a recibir del poder de Dios para vencer. Entonces lo que era difícil ahora se vuelve fácil. Pero no por mí, sino por la gracia de Dios conmigo, como decía el apóstol Pablo. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso le decía, da paz, da tranquilidad. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No, la naturaleza pecaminosa es incapaz de sujetarse a Dios, porque es contraria a Dios. Por eso es que la vencemos con el poder del Espíritu. Y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Entonces hemos visto el primer enemigo. ¿Cuál es? La carne, la naturaleza pecaminosa, que no es nuestro cuerpo físico. Porque así andan los monjes católicos que dicen que se golpean. Y ustedes ven que van a dedicar al Cristo negro y que están subyugando. No, eso no es subyugar ninguna carne, te estás maltratando. Jesucristo dice que murió también por nuestro cuerpo, porque por sus llagas hemos sido ¿qué? Sanados. Y por la obra en la cruz dice que nuestro cuerpo va a ser transformado en su venida. Y este cuerpo físico, Cristo lo redime. Dios nos redime la carne. Cuando Cristo venga, esa naturaleza pecaminosa que Él no creó, la va a ¿qué? Extirpar. Y tendremos un cuerpo glorificado. Incapaz de ahí para adelante
de pecar. ¿Por qué? Porque Dios nos extirpó ese tumor cancerígeno que se llama naturaleza pecaminosa. Denle un fuerte aplauso al Señor. Efesios capítulo 4. Vamos a ver el otro enemigo interno que tenemos. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El segundo enemigo que tenemos se llama el viejo hombre. Muchos confunden y creen que el viejo hombre y la carne son lo mismo, y no son lo mismo, pero sí trabajan en unidad. Las características que dice el viejo hombre, dice, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Mire que aquí es diferente. Aquí Dios te da una orden, me da una orden a mí. Somos nosotros los que tenemos que, ¿qué? Decidir despojarnos. Ahora no es el Espíritu Santo, ahora ¿quién es? Yo decido. Yo tengo que tomar esa decisión. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Y mire la característica que dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es un vicio? Un mal hábito. Es un vicio. Quiere decir que el viejo hombre tiene hábitos que lo llevan a uno a creer que va a lograr cosas si mantiene ese hábito. Pero resulta que ese hábito es engañoso porque aunque logre las cosas que quiere, va a ser para su destrucción, por eso que es engañoso. Ejemplo. Muchos de nosotros cuando venimos a Cristo y van pasando los años, escuchamos una expresión con mucha frecuencia. Ese es mi carácter. Es que yo soy así. Eso es el viejo hombre. Porque la Biblia es bien clara. Usted y yo, cuando venimos a Cristo, ¿qué dice? Que el que está en Cristo. Entonces no podemos hablar de que este es mi carácter. Porque Cristo nos hizo nuevos. Pero como eso es parte de nuestro viejo hombre, tenemos hábitos. ¿Dónde salen esos hábitos? De la educación familiar de nuestro entorno, la educación del barrio, las experiencias que hemos tenido, que nos han dicho que hay que hacer así para poder lograr cosas. Ejemplo, cuando venimos de áreas sociales difíciles, ¿cómo se maneja uno? El barrio o la familia inclusive, el colegio, nos enseña que tenemos que tener malicia para poder cuidarnos, porque si no nos la van a hacer, ¿sí o no? Entonces yo tengo que andar, ¿cómo dicen? Tengo que andar vivo porque si no me la hace. Entonces uno se mueve con malicia. Entonces yo me muevo con malicia y me resulta, porque es verdad, me la querían hacer, pero yo fui más vivo. Entonces yo agarro ese hábito de ser ¿qué? Malicioso. Y lo atesoro dentro de mí porque me ha dado ¿qué? Resultados en mi entorno social, familiar, del barrio, etc. Pero hay un problema. La Biblia dice que la malicia es pecado. ¿Lo sabía usted? La malicia es pecado. La Biblia condena la malicia. Entonces uno se dice, pero entonces, ¿qué hago para protegerme? La Biblia dice que hay que ser prudentes, no maliciosos. La prudencia es la que nos protege, no la malicia. Cuando hay malicia, eso va haciendo que nuestro corazón se llene de pensamientos negativos hacia los demás. Y por eso nos va destruyendo. Pero nuestro viejo hombre, ¿qué nos dice? No, tú tienes que andar con malicia porque si no te la van a hacer y tienes que jugar vivo porque si te duermes, te la hicieron. Y tú no puedes hacer Congo. El viejo hombre, trabajando ahí. Pero Dios dice, la malicia es una levadura de pecado. Y nos habla de la prudencia. Cuando hay prudencia, aunque la gente te haga daño, no nace pensamientos negativos en el corazón. Esa es la diferencia. Hábito es más.
El miedo. Escuche, el miedo, todos tenemos miedo, pero llega un momento que el miedo se vuelve un hábito, que Dios nos está diciendo, avanza, y nos quedamos, ¿qué? Es que me da miedo. Y si no lo logro, y si me sale mal, y si el cielo se cae, y si no sé qué, y si se burlan de mí, y nos paralizamos. Eso es un mal hábito. El viejo hombre, hay que vencer eso. La lástima propia. ¿A qué yo le llamo lástima? Es a esa persona que siempre andan, pobrecito yo. Ay, es que a mí no me quiere. Yo he sufrido mucho. Tú no tienes idea cuánto yo he sufrido. Ay, es que me duele, toda la vida me duele. Y han desarrollado el hábito que por baja autoestima o autolástima, la gente ¿qué hace? Le da cosas. Y le dan cosas. Y los atienden. Entonces desarrollan el mal hábito. Yo tengo que quejarme, que pobrecito yo, ¿para qué? Para que me den cariño. Para que me resuelvan problemas. Eso es el viejo hombre. Porque hasta inclusive es manipulación. Viejo hombre. Y esas cosas nos nublan las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Nos ciegan, inclusive para interpretar la Biblia. Porque comenzamos a decir, no, pero la Biblia dice que tienes que ser bondadoso y tienes que amar a los pobrecitos como yo. La otra, pastores, es que a veces por amor a Dios no hay que tratar bien a la gente. No nos atrevemos a confrontar a la gente y decirle que está mal. Porque tenemos un mal hábito que queremos quedar bien con todo el mundo. Queremos que todo el mundo hable bien de nosotros. Déjeme decirle algo. Jesucristo fue en su humanidad, cuando estuvo aquí en la tierra, perfecto, inmaculado. Nunca se equivocó, nunca hizo nada malo. Y con todo eso, hablaron mal de él. Entonces cuando yo veo eso, yo ¿para qué me voy a estar esforzando si el perfecto le hablaron mal? ¿Qué no van a hacer de mí? Él mismo lo dijo, si al árbol verde le hicieron ¿qué será con celo seco? Entonces ya uno, me quito eso. Van a hablar mal de mí, no importa lo que yo haga. Entonces ¿qué yo tengo que hacer? Lo correcto. Ya. Si hablan bien o mal, eso es secundario. Pero mi viejo hombre no me deja tener el valor y el coraje de hacer lo correcto y decirle a la gente, ya, deja eso que estás mal. Por tu propio bien, nos falta ese coraje. Entonces, todo eso el viejo hombre, son hábitos que están en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero ¿qué nos dice Dios? Todos esos viejos hábitos del viejo hombre, y aquí yo puedo extenderme, obviamente no lo voy a hacer, solamente que estoy dándoles ideas, es en resumen, nuestra cultura personal, adquirida por las experiencias buenas y malas que hemos vivido. Primeramente en nuestra familia, familias disfuncionales, que quizás no está el papá, no está la mamá, y no fue un entorno que nos permitió desarrollar hábitos y actitudes correctas, por esa deficiencia de nuestros padres, o el entorno del barrio, etcétera. Una cultura familiar del barrio, de las circunstancias. Pero yo quiero decirle algo, independientemente de nuestra cultura personal, hay una mejor cultura, la cultura de Dios. Y Dios nos trajo su cultura, esa cultura está aquí en la palabra. Entonces yo tengo que alinearme a esa cultura. En la medida que yo me alineo a esa cultura, entonces va a ocurrir lo que dice los siguientes pasajes ahí mismo en Efesios. Efesios, que estábamos leyendo, capítulo 4. El abanico me movió acá todo. Una brisita por ahí. El aire. Efesios 4 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y mira lo que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces yo tengo que apropiarme, tengo que renovar mi mente. ¿Y cómo yo renuevo mi mente? Mire, cuando usted tiene un celular,
Estos celulares son smart, ¿verdad? Smartphone, ¿sí o no? Todos tenemos smartphone. Estos celulares tienen una serie de aplicaciones. Para que esas aplicaciones yo las utilizo para algo. Nosotros tenemos un cerebro y yo quiero decirle que los libros son las aplicaciones que yo tengo que descargar en mi cerebro para que mi cerebro funcione bien. Si yo quiero que mi cerebro funcione bien, yo tengo que descargar aplicaciones correctas. ¿Y cómo descargo las aplicaciones correctas? Leyendo. ¿Y qué es lo primero que tengo que leer? La palabra. Y descargo esta aplicación a mi cerebro para que mi cerebro funcione correctamente. Adicionalmente, usted debe descargar y yo debemos descargar aplicaciones, o sea, leer libros para nuestras relaciones personales, para finanzas, para salud. No carguen al pastor. Tomen control ustedes de su propia vida y decidan ser mejores. Decidan ser mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor esposa. Cuidar su salud. ¿Y cómo usted lo hace? Leyendo. ¿Libros? ¿Qué libros necesita? Le podemos recomendar en cada área. Y descargue esas aplicaciones. ¿Renovaron el espíritu de qué? De nuestra mente, dice la Biblia. ¿Cómo lo hace? Descargue aplicaciones a su cerebro utilizando ¿qué? Libros. Mire que están calladitos porque a la gente no le gusta leer. No le gusta descargar esas aplicaciones. Por eso es que no tenemos resultados. Por eso es que no nos despojamos del viejo hombre. Y de repente cuando una persona comienza a tener resultados, nace envidia en nuestros corazones. Y la persona está bien delante de Dios, es humilde, pero para nosotros es un orgulloso y un prepotente porque cree que sabe mucho y porque tiene resultados, ahora se la cree. Y está tranquilo y está feliz. Lo que pasa es que usted y yo tenemos envidia porque tiene resultados, porque él descargó las aplicaciones, pero usted y yo nos da pereza. Esa es la realidad. Entonces usted tiene que tomar decisiones. Usted es responsable. La Biblia es bien clara en ese sentido, que nosotros somos responsables delante de Dios. Por ejemplo, si usted va a 2 Corintios, en este pasaje que acabamos de leer dice, vestidos de nuevo hombre, y habla una palabrita que se llama santidad. ¿La leyeron ahí? Hay un problema con esa palabra, no en la Biblia, sino en esta interpretación. Muchos de nosotros cuando leemos la palabra santidad, la asociamos con ¿qué? Perfección, ¿sí o no? Levante la mano lo que cuando escucha santidad significa perfecto. Levante la mano. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Esa idea es del catolicismo, no del evangelio ni de la Biblia. Y lo perfecto se llama inmaculado, sin mancha. El único perfecto fue Jesucristo. Inmaculado Jesucristo. Fue perfecto y sin mancha. La santidad es un estilo de vida que se va perfeccionando. Si usted no comprende o nos cuesta entender esa palabra, entonces usemos integridad, que es un sinónimo de santidad. La Biblia dice que la santidad se va ¿qué? Perfeccionando. Corintios dice que perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces quiere decir que la santidad, al poderse perfeccionar en nuestra vida, no es perfecta, se va desarrollando. Pero cuando nosotros le hablamos a la gente y nos dice, es que tú te crees un santo, ¿qué nos están diciendo? Es que tú te crees perfecto. Porque tienen en su mente la idea de santidad sinónimo de ¿qué? Perfección. Porque nosotros vamos por ahí diciendo a la gente, yo soy santo, porque la Biblia dice que yo soy santo. Tú eres santo. Porque en su mente, ¿qué están pensando? Este se está diciendo que es perfecto. No sé si me explico. Y usted le puede decir, no, la Biblia no dice eso. Allá tú en tu religión que te enseñaron eso. En ningún lado la Biblia dice que santidad es perfección. Santidad es un estilo de vida que va creciendo cada día y se va perfeccionando, alineado a la palabra. Eso es lo que estamos haciendo. Y cuando yo comprendo eso, yo puedo decir con toda libertad, yo soy santo porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado y me ha hecho santo delante de Dios el Padre.
Y ahora por el Espíritu Santo yo estoy creciendo internamente para perfeccionar en el temor de Dios esa santidad o esa integridad. Entonces yo no me puedo sentir incómodo pensar que yo soy santo, porque yo entiendo que es un proceso de crecimiento de lo que es la santidad. Cuando nosotros comprendemos estas cosas, tenemos que entender entonces que el crecimiento espiritual y vencer los enemigos internos es una decisión. Y el único responsable de esa decisión es usted. No es el pastor, no es la familia, no es mi amigo que todavía está en el mundo y me está sacando para que yo vaya a la discoteca o al típico o a la delincuencia o a lo que sea. Ellos no son responsables. Dios me hace responsable de mis decisiones. Yo quiero que entendamos eso. Cuando comenzamos a aprender que el único responsable de nuestras decisiones somos nosotros, vamos a tener victoria. Porque no importa lo que me hagan, no importa lo que me digan, no importa las circunstancias, eso yo no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar qué hago después de eso. Ese es 100% mi responsabilidad. La única forma que yo no pueda controlar eso es que esté atado, y para eso el poder de Dios para liberar y romper toda cadena. Pero nos da miedo aceptar la responsabilidad de lo que pasa en mi vida. Y por eso es más fácil echarle la responsabilidad a otro. En la vida espiritual, el único responsable de si usted crece, si yo crezco, si nosotros crecemos o no, somos nosotros mismos. Por eso es que el diablo no tiene poder sobre nosotros. Pero trabaja tan sutilmente que nos hace que nosotros no seamos responsables de lo que hacemos. Que pensemos eso. Pero la Biblia dice que todos compadeceremos delante del tribunal de Cristo por todo lo que hemos hecho, bueno o malo. No va a llamar, no porque mi esposo, porque mi esposa, porque la iglesia, porque el gobierno, porque el vecino, porque el santero. Por eso es que yo hice eso. La Biblia no dice eso. Dios dice, te va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Sencillo, es duro, pero es la realidad. Dios nos ama y nos confronta para que nosotros podamos romper ese autosabotaje que tenemos en nuestras vidas y no nos deja crecer. Que lo que nosotros tenemos que vencer primeramente es lo que está dentro de nosotros. Y si usted decide vencer, usted va a vencer. Y termino con lo siguiente. Yo escucho mucho, hasta en la iglesia, que Dios no rechaza a nadie y por eso tenemos que aceptar a la gente como son. Suena bonito, ¿verdad? Pero no es bíblico. La Biblia dice claramente que Dios no rechaza al que se arrepiente. Ojo con eso. Cuando la Biblia dice que Dios, al que a mí viene, yo no le echo fuera, hay un prerequisito que quizás no lo diga ese versículo, pero hay que interpretar la Biblia en su contexto completo. Tiene que haber previamente arrepentimiento. Todo el que se arrepiente, Dios no lo rechaza. El que a mí viene arrepentido, Dios no lo rechaza. Pero si una persona viene sin arrepentimiento, Dios lo mira ¿a qué? De lejos. Y eso es un error que estamos teniendo inclusive en la iglesia. Y el mundo, para justificar su pecado, por eso ahora usted ve iglesias flexibles que toleran homosexualismo, toleran muchos pecados. ¿Por qué? No, es que Dios es amor y Dios nos ama así a todos y Dios no echa a nadie porque Dios es amor. Espérate. Suena muy bonito, pero la Biblia dice que hay que arrepentirse primero. Hay que arrepentirse primero. Y eso aplica tanto para el inconverso como para el que está allá dentro de la iglesia. No estoy hablando de aquel que tiene su lucha, se cae, se levanta, no. Sino que gente que sabe que está en pecado y se mantiene en su pecado, dice, ¿qué me vas a hablar tú? ¿Qué me vas a decir tú? Si tú no eres perfecto, si Dios me ama, mira cómo me usa. Yo hago así, Yo no quiero estar cerca de eso, no sea que se abra la tierra y me caiga yo ahí también después. No, güey. Mire, entendamos, comprendamos a Dios. Para Dios, esperar el arrepentimiento en una persona, 30, 40 años, no es nada. Porque para Dios un año es como 1000, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Que
O sea, una persona puede estar en pecado y Dios la usa, y Dios está esperando 30, 40 años, y usted quizás y yo nos cortamos las venas. ¡Ey, Señor, ¿cuándo vas a hacer juicio? No, porque Dios es misericordioso y da tiempo. Y entonces nos confundimos que como pasan 20, 30 años, yo permanezco en mi pecado y Dios me usa y no pasa nada, pensamos que Dios está poniendo ganchitos. No se equivoque. No nos equivoquemos. El arrepentimiento es importante, es esencial. ¿Para qué? Para nosotros tener que Dios tenga ese acercamiento con nosotros. Por eso es importante. Entonces, hay muchas formas de pensar que están entrando sutilmente a la iglesia, que parecen bíblicas y no lo son. Porque a los pastores nos está faltando el carácter para decirle las cosas a la gente como es. No, como decimos en panameño, rofear a la persona, sino para educar y formar a la persona en el amor de Dios para que pueda lograr el potencial que Dios quiere para su vida.